El verbo que despierta. Antes de que existiera el tiempo, antes de que el universo inhalara su primer aliento, había una luz. No era una luz común, era una luz viva, consciente, eterna. Esa luz era el verbo, el pensamiento perfecto de Dios, vibrando en el silencio eterno. El universo entero dormía como una criatura sin nombre, hasta que el verbo habló. Un sonido suave y poderoso al mismo tiempo atravesó el vacío infinito. Al pronunciarse, las estrellas temblaron en su forma embrionaria, y las galaxias se curvaron como si escucharan una melodía antigua. Y entonces ocurrió algo que jamás había sucedido. La luz descendió. Descendió no como fuego violento, sino como un amanecer delicado que toca la piel y la transforma. La oscuridad se estremeció. Porque la oscuridad nunca ha podido vencer esa luz. Pero el verbo traía un propósito aún mayor, entrar al mundo humano. Ser uno de nosotros. Respirar nuestro aire. Caminar nuestras tierras. Enseñar un camino que cambiaría la historia para siempre. Y mientras la luz avanzaba hacia el mundo, los cielos mismos parecían contener la respiración, como si supieran que algo extraordinario estaba por comenzar. Justo aquí, al borde del misterio. Y entonces, la voz en el desierto. Mientras la luz se acercaba al mundo, una nueva escena surgió lejos de ciudades y templos. En un desierto inmenso, donde el sol golpeaba la arena como un martillo ardiente, se alzaba una figura solitaria, Juan el Bautista. Sus ojos parecían ver más allá del tiempo. Su voz rugía como un trueno que despertaba almas dormidas. Y aunque vivía entre rocas y ríos salvajes, la gente viajaba desde todas partes solo para escucharlo. Juan gritaba una verdad que hacía vibrar el corazón. Prepárenme el camino del Señor. Porque la luz está por llegar. Los que lo oían sentían algo dentro, una chispa, un llamado. Era como si el desierto se transformara en un escenario divino donde el cielo anunciaba su obra más grande. Y aún así, Juan sabía algo que pocos comprendían. Él no era la luz. Él solo era la voz que señalaba hacia ella. Cada día se preguntaba: ¿será hoy cuando él aparezca? Los vientos del desierto soplaban más fuerte. Los pájaros silenciaban su canto. El río Jordán parecía contener su corriente. Como si todo el mundo se preparara para un encuentro que cambiaría el destino de la humanidad. Y entonces, una figura comenzó a acercarse desde la distancia. El corazón de Juan se aceleró. Porque sabía que ese momento había llegado. El Cordero que desciende. Juan entrecerró los ojos mientras la figura se acercaba. El aire alrededor del desierto pareció volverse más ligero, como si las partículas de polvo reconocieran a quien venía. No era un rey con armadura, ni un profeta cubierto de llamas. Era un hombre sencillo. Un hombre que caminaba con una paz tan profunda que el mundo mismo parecía inclinarse ante él. Juan sintió un estremecimiento en el alma. Ese hombre era Jesús. Y mientras Jesús avanzaba, el silencio se volvió tan absoluto que incluso el río dejó de murmurar. Los que estaban allí no entendían, pero sus corazones comenzaron a latir con fuerza, como si una verdad olvidada despertara dentro de ellos. Juan levantó la voz, su proclamación resonando como un trueno sagrado. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La multitud quedó paralizada. Algunos cayeron de rodillas sin saber por qué. Otros lloraron sin razón aparente. Porque la luz que había sido anunciada desde el principio ahora caminaba entre ellos. Jesús se acercó al Jordán y miró a Juan con una ternura infinita, una mirada que parecía decir: todo empieza hoy. Juan tembló. Señor, susurró, soy yo quien debería ser bautizado por ti. Pero Jesús respondió con una calma que atravesaba el alma. Déjalo así por ahora. Conviene que cumplamos con todo lo que es justo. Y cuando Jesús pisó el agua, el río brilló como si miles de estrellas se reflejaran en su superficie. Un acto sagrado estaba por suceder. El cielo que se abre. Juan colocó sus manos sobre Jesús con un respeto que ningún rey había recibido jamás.
El agua del Jordán, normalmente fría y tranquila, empezó a agitarse suavemente, como si reconociera al que estaba entrando en ella. Cuando Jesús fue sumergido, el mundo pareció detenerse. Y al salir del agua, el cielo se abrió. No como una nube que se separa. No como un rayo que corta el firmamento. Sino como una puerta de luz que revelaba un reino más real que la propia tierra. Una claridad blanca, pura, descendió desde lo alto. La gente que miraba quedó sin aliento. Algunos pensaron que estaban soñando. Otros cubrieron sus rostros, incapaces de sostener tanta gloria. Y en medio de esa luz, una figura suave, luminosa, descendió lentamente. El Espíritu Santo, tomando forma como de paloma, flotó sobre Jesús. Pero lo más poderoso vino después. Una voz profunda, amorosa y eterna resonó desde el cielo, sacudiendo la tierra hasta lo más hondo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Las palabras entraron en cada corazón como un fuego que purifica. Juan sintió lágrimas recorrer su rostro, sin poder contener la emoción. La multitud cayó de rodillas. Incluso los árboles del desierto parecían inclinarse ante aquella declaración divina. Jesús levantó la mirada hacia la luz, su rostro sereno, su misión clara. Ese día el mundo comprendió que no estaba frente a un maestro cualquiera, sino ante el Hijo de Dios, reconocido por el mismo cielo. Y mientras la luz comenzaba a desvanecerse, una nueva sombra se alzaba a la distancia. Una sombra que pondría a prueba todo lo que había sido revelado. La sombra en el desierto. Cuando la luz celestial se disipó, Jesús salió del agua y caminó hacia el horizonte. Su mirada estaba firme, determinada. No buscaba aplausos ni reconocimiento, buscaba cumplir su misión. Y ese camino lo llevó al lugar más solitario de todos. El desierto. Un territorio seco, implacable, donde el sol quemaba como fuego y las noches heladas parecían morder la piel. Allí, Jesús permaneció 40 días sin comer, en completa soledad, o al menos eso creía la gente. Porque mientras él oraba, mientras su espíritu se fortalecía, otra presencia se movía entre las rocas. Una sombra antigua. Un susurro venenoso. Una figura oscura que no caminaba, sino que se deslizaba como humo viviente. El enemigo. Cuando Jesús estaba físicamente débil, pero espiritualmente firme como una montaña, la sombra finalmente se manifestó. Tomó forma humana, aunque sus ojos revelaban una oscuridad sin fondo. Si eres el Hijo de Dios, dijo con una sonrisa torcida, convierte estas piedras en pan. Jesús no respondió de inmediato. Miró las rocas, el viento, el cielo que había sido abierto solo días antes. Y con una voz suave pero firme, respondió: No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La sombra se retorció. No esperaba resistencia. Pero no estaba dispuesta a rendirse. Porque sabía que si lograba desviar el camino de Jesús, toda la luz del mundo quedaría apagada. El desierto se volvió el campo de batalla de una guerra invisible. Y la verdadera prueba apenas comenzaba. La tentación en lo alto. La sombra no se retiró. Al contrario, se hizo más densa, como una tormenta oscura que no encuentra reposo. Con un movimiento casi imperceptible, rodeó a Jesús, y en un abrir y cerrar de ojos, el escenario cambió. Jesús se encontró en lo alto del templo de Jerusalén. Las multitudes abajo caminaban sin saber que estaban presenciando un momento que podía cambiarlo todo. El viento soplaba con fuerza, queriendo arrancarlo de la cornisa. La sombra, ahora más definida, habló con una voz suave pero venenosa. Si eres el Hijo de Dios, lánzate desde aquí. Porque escrito está, Dios enviará a sus ángeles para que te cuiden. Jesús fijó su mirada en ella. No había miedo. No había duda. Solo una calma imperturbable que nacía de la verdad absoluta. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Sus palabras resonaron como un trueno silencioso. El cielo pareció oscurecerse y luego aclararse en un instante, como si reaccionara al poder de esa declaración. La sombra apretó los dientes, invisible para los humanos, pero claramente furiosa.
No podía comprender cómo alguien tan debilitado podía resistir con tanta fuerza. Entonces, con un destello violento, el escenario volvió a cambiar. Jesús y la sombra se encontraron en la cima de una montaña altísima, desde donde podían verse los reinos del mundo, brillando como joyas bajo la luz del sol. El enemigo extendió su mano, ofreciendo un panorama de poder, riqueza y gloria infinita. Todo esto será tuyo, si me adoras. Era la oferta más grande jamás hecha. El precio más alto jamás pedido. El viento se detuvo. La creación entera contuvo el aliento. Jesús cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, sus palabras fueron como una espada de fuego. Vete, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y sólo a Él servirás. La sombra gritó sin voz, desvaneciéndose como humo bajo la luz del sol. El desierto quedó en silencio. Y entonces, descendieron ángeles. Ángeles de luz resplandeciente que rodearon a Jesús, fortaleciendo su cuerpo y su espíritu. La batalla había terminado. La misión divina continuaría. El primer llamado. Tras vencer a la sombra en el desierto, Jesús regresó con un paso más firme, más decidido. Su mirada no era la de un hombre que había sobrevivido, sino la de un rey que había conquistado. El viento parecía acompañarlo, moviendo suavemente su túnica. Los árboles inclinaban sus ramas al verlo pasar, como si reconocieran al Creador caminando entre ellos. Cerca del río Jordán, Juan el Bautista seguía predicando. Pero ese día, cuando vio a Jesús regresar, su voz se volvió más fuerte. Este es aquel de quien yo les hablé. A él deben seguir. Dos hombres que escuchaban, Andrés y otro discípulo, sintieron como su corazón ardía. Algo los empujaba, algo más fuerte que la curiosidad. Sin pensarlo demasiado, comenzaron a seguir a Jesús a cierta distancia. Jesús caminó unos pasos. Luego se detuvo. Giró lentamente, mirándolos con una calidez que los dejó sin aliento. ¿Qué buscan?, preguntó con una voz llena de paz. Los dos hombres se quedaron inmóviles. No sabían exactamente qué responder. Solo sabían una cosa. Querían estar cerca de él. Maestro, lograron decir, ¿dónde vives? Jesús sonrió. Una sonrisa que parecía contener siglos de sabiduría, amor y verdad. Vengan y vean. Esas tres palabras cambiaron su destino para siempre. Caminaron con Jesús el resto del día. Escucharon sus enseñanzas, su manera de hablar del Padre, su manera de entender la vida. Y al caer la tarde, ya no eran los mismos hombres que habían seguido al profeta en la mañana. Al día siguiente, Andrés corrió hacia su hermano con emoción desbordante. Hemos encontrado al Mesías. Y así, de boca en boca, de corazón en corazón, comenzó a formarse un pequeño grupo. Un grupo que pronto sería llamado los discípulos. Un grupo destinado a cambiar el mundo. El agua que se convierte en gloria. Los discípulos seguían a Jesús con admiración creciente. Cada palabra suya era como luz entrando en sus corazones. Y pronto vivirían algo que jamás olvidarían. Jesús los llevó a una pequeña aldea llamada Caná de Galilea. Había una boda, llena de música, risas, flores y alegría. La gente bailaba, los niños corrían entre las mesas, y la celebración parecía no tener fin. Jesús llegó acompañado de su madre, María, y los discípulos. Pero a mitad de la fiesta, un murmullo inquieto se extendió entre los sirvientes. Los rostros comenzaron a palidecer. El vino se había terminado. Era una vergüenza total para los anfitriones. Un desastre social. La música parecía apagarse. La alegría se apagaba. María no perdió tiempo. Fue directo a Jesús y con una mirada llena de confianza le dijo: «No tienen vino». Jesús la miró con ternura. Era un momento delicado, un puente entre su vida privada y su misión pública. «Aún no ha llegado mi hora», dijo suavemente. Pero María sonrió, una sonrisa que conocía más de lo que Jesús había dicho. Se volvió hacia los sirvientes. «Hagan todo lo que Él les diga». Los sirvientes, nerviosos y confundidos, obedecieron.
Jesús señaló 6 tinajas enormes de piedra, utilizadas para los rituales de purificación. «Llenen las tinajas de agua», ordenó. Ellos corrieron. Llenaron cada vasija hasta el borde, el agua brillando bajo la luz de la tarde. Entonces Jesús hizo algo simple. Algo silencioso. Sin gestos dramáticos. Sin palabras de poder. Solo miró el agua. Y en ese instante, lo imposible sucedió. El agua tomó color. Un rojo profundo, vivo. Aromas dulces comenzaron a salir de las tinajas. Se había transformado en vino. Pero no cualquier vino, sino el más delicioso que los invitados habían probado jamás. El maestro del banquete lo probó, sorprendido. Han guardado el mejor vino para el final. La música volvió a sonar. La alegría regresó. La fiesta resucitó. Y los discípulos, testigos de aquel milagro silencioso, se miraron con asombro. La luz no solo vencía a las tinieblas, también transformaba lo ordinario en extraordinario. La fe en Jesús creció como fuego en sus corazones. Un camino de milagros acababa de comenzar. Luz, la palabra y el mundo. Tras el milagro de Caná, la fama de Jesús comenzó a expandirse suavemente como una brisa que recorre valles y montañas. La gente hablaba entre susurros. ¿Quién es este hombre? ¿De dónde viene su poder? Podría ser el Mesías. Los discípulos, aún maravillados, seguían cada paso de Jesús, sin imaginar que estaban caminando junto a la palabra viva que había creado el universo. Un día, mientras el sol nacía sobre las colinas, Jesús los reunió y habló con una claridad que atravesó sus corazones. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Sus palabras no eran filosóficas. Eran eternas. Eran verdad en su forma más pura. Eran como fuego que iluminaba las dudas más profundas. Los discípulos lo miraron, tratando de comprender. ¿Qué significaba realmente? ¿Cómo podía un hombre decir algo así? Pero Jesús continuó caminando, guiándolos hacia Jerusalén. Al acercarse a la ciudad, vieron algo que hizo que la expresión de Jesús cambiara. El templo, el lugar más sagrado, estaba siendo tratado como un mercado. Animales por doquier, monedas chocando, vendedores gritando. Jesús avanzó entre la multitud. Su mirada ardía, no de ira humana, sino de justicia divina. Sin pronunciar palabra, tomó unas cuerdas y formó un pequeño látigo. Y entonces, con una autoridad que nadie pudo resistir, expulsó a los mercaderes. No conviertan la casa de mi padre en un mercado. Las mesas cayeron. Las monedas rodaron por el suelo. Los animales huyeron. Y la multitud quedó paralizada ante la fuerza de aquel hombre aparentemente sencillo. Los líderes judíos, indignados y temerosos, lo confrontaron. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio permiso? Jesús los miró, y sus palabras fueron un misterio que ninguno entendió en ese momento. Destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré. Los hombres se rieron. 46 años llevó construir este templo. Y tú lo levantarás en 3 días. Pero Jesús no hablaba del templo de piedra, sino del templo vivo, su propio cuerpo. Los discípulos guardaron ese momento en su memoria, sin comprenderlo del todo. Pero sabían algo. Jesús estaba revelando un camino nuevo. Un destino que cambiaría al mundo por siempre. La hora de la oscuridad. La multitud quedó en silencio absoluto. El resplandor que había iluminado a Jesús se desvaneció lentamente, como si el cielo retirara su luz para preparar algo más grande, o más terrible. Las autoridades religiosas, llenas de celos y temor, aprovecharon la confusión. Mientras algunos buscaban tocar a Jesús, otros lo señalaban con furia, murmurando palabras venenosas que se esparcían entre la gente como una tormenta que se aproxima. Los discípulos sintieron un escalofrío. Juan, sin apartar la vista de su maestro, pensó: la luz brilla, pero hay quienes prefieren la sombra. Jesús dio unos pasos hacia la multitud, con la misma calma que un rey que avanza hacia su destino. Sus ojos, serenos, firmes, infinitos,
Se encontraron con los de Juan por un instante. Y en ese instante Juan entendió que algo estaba por comenzar. Algo que transformaría al mundo entero. Mi hora se acerca, dijo Jesús, su voz profunda, como si hablara al corazón mismo de la tierra. Un trueno lejano retumbó, aunque el cielo estaba despejado. Pero antes de que los discípulos preguntaran qué significaba, un grupo de guardias apareció entre la gente, empujando, gritando, separando a todos a su paso. Las sombras se alargaron. La tensión creció. El aire se volvió pesado, como si la creación entera contuviera la respiración. Juan narraría este momento muchos años después, con la voz quebrada por la memoria. Fue entonces cuando comprendimos que la luz no se esconde, incluso cuando la oscuridad intenta rodearla. La página termina cuando los guardias se acercan peligrosamente, sus armaduras reflejando apenas un destello moribundo de luz. La luz que nunca se apaga. Cierre épico y profundamente emocional. Los guardias avanzaron, decididos, sus pasos resonando como tambores de guerra. La multitud retrocedió, formando un círculo de sombras alrededor de Jesús y sus discípulos. El ambiente parecía dividido entre dos fuerzas invisibles, la oscuridad que quería reclamarlo, y la luz que se negaba a apagarse. Juan sintió que su corazón latía con fuerza. Sabía que la historia estaba a punto de cambiar para siempre. Los guardias lo rodearon, y uno de ellos, con voz seca y autoritaria, anunció: «Jesús de Nazaret, vienes con nosotros». Jesús levantó la vista. No había miedo en él. Solo una paz tan profunda que los mismos guardias, por un segundo, dudaron. «Yo soy». Sus palabras resonaron como un trueno silencioso. Una ráfaga de viento atravesó el lugar. Las antorchas parpadearon. Las sombras retrocedieron como si hubieran sido empujadas por una fuerza divina. Juan describiría este instante como uno de los más gloriosos que presenció. Cuando dijo, «Yo soy», fue como si el mismo cielo recordara quién era él. Los guardias temblaron, algunos incluso cayeron hacia atrás, sin comprender lo que sentían. Pero Jesús, con dignidad de rey y humildad de siervo, dio un paso al frente. «Si me buscan a mí, dejen ir a los demás». Juan sintió una mezcla de miedo, tristeza y asombro. Era como ver a la luz caminar voluntariamente hacia la noche. No porque la noche fuera más fuerte, sino porque había un propósito más grande detrás. Mientras Jesús era llevado, Juan escuchó en su interior una frase que jamás olvidaría. «La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla». Y así, mientras los guardias se alejaban con Jesús, Juan comprendió que este no era el final. Era el inicio del capítulo más poderoso de todos. Un capítulo donde la oscuridad creería haber vencido. Solo para descubrir que la luz estaba a punto de conquistar el mundo entero. Fin de la historia, pero solo el comienzo del Evangelio según San Juan.